En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos y amigos, a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando Marcos, el Evangelio según San Marcos, y estamos en el capítulo 6, donde se habla de la alimentación de 5,000 hombres. Un milagro de multiplicación de pan y de peces. Eso se encuentra en el capítulo 6, verso 30 al 44. Entonces, dice las Escrituras que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es decir, que este pasaje habla cuando los discípulos que habían sido enviados por Jesús a predicar el Evangelio en diferentes ciudades, a los cuales Jesús les había dado autoridad a sus discípulos para que sanasen los enfermos y echaran fuera demonios. Ahora regresaron y le están dando informes a Jesús. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado y predicado. Y entonces el Señor les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, o sea, a un lugar donde ustedes estén solos, y descansad allí un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era avanzada la hora y sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos, pues, le dijeron los discípulos al Señor, porque ya estaba declinando el sol, para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y respondió el Señor y les dijo: dale vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿y qué vamos a darles de comer? ¿Cómo vamos a ir y comprar pan por 200 denarios y les daremos de comer? Entonces Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a averiguarlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. 5 panes, 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde, y se recostaron en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y es ahí donde el Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes. Aquí hay varias lecciones. La primera es que el Señor había enviado a sus discípulos a predicar. Les había dado instrucciones bien precisas. Los había enviado de 2 en 2, sin comida extra, sin alforja,
sin 2 pares de túnicas, sin 2 pares de zapatos y sin dinero, porque el Señor les quería mostrar que cuando Él envía a personas a hacer su obra, provee y suple todas las necesidades. Él dijo, el obrero es digno de su salario. Pero ese salario es el sustento que Dios da a sus siervos, a los cuales les ha dado ministerios y los ha enviado por todo el mundo a predicar el Evangelio. Eso es lo que dice lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Y predicar el Evangelio en todas las naciones, a todas las criaturas. Y a lo largo de la historia, de la existencia de la iglesia y de las misiones, Dios ha provisto. Hay actualmente miles y miles y miles y miles de iglesias locales en todos los países del mundo. Ahí han llegado misioneros. Y estos misioneros siempre han tenido el sustento y los medios económicos necesarios para cumplir la gran comisión del Señor. Hay miles de iglesias que han sido fundadas y han sido enviados miles y miles de familias de misioneros a diferentes lugares, y el Señor los ha protegido y les ha provisto todo lo necesario. Como sucedió al principio, cuando el Señor quería darle la lección a sus discípulos que dependieran solamente de Él, y que por esa razón los había enviado tal como estaban, sin mochilas, sin valijas, sin dinero. Eso no quiere decir que en el tiempo presente, cuando vamos a cumplir la misión del Señor, no debamos llevar valijas y todo eso. No, lo que quiere decir el Señor en este pasaje es que el Señor provee y suple las necesidades de su pueblo para que su pueblo pueda cumplir con la evangelización, con la comisión de predicar el Evangelio en todo el mundo. Hoy en día están siendo enviados, en este mismo momento que estoy hablando, están siendo enviados misioneros con sus esposas y sus respectivos hijos a diferentes países para fundar iglesias en esos lugares donde nunca se ha predicado el Evangelio. Eso ha sido una constante durante todos estos un poquito más de 2000 años que se ha predicado el Evangelio. Y entonces cuando regresaron, le dieron el informe al Señor. Le dijeron, hemos predicado, hemos hecho esto, hemos sanado enfermos, hemos echado fuera demonios. Entonces el Señor le dijo, necesitan un momento de quietud, de reflexión y de descanso. Vénganse aparte, porque también el siervo de Dios debe de vivir una vida normal y debe de también dedicar tiempo a su familia. Entonces los apartó en un lugar desierto para que estuvieran ahí tranquilos, descansaran, reflexionaran sobre lo que ellos habían hecho y cómo, con la autoridad y el poder de Cristo, habían sanado, predicado y echado fuera demonios. Entonces el Señor los subió en una barca y los apartó de la multitud, pero muchas personas vieron que Jesús se subió a la barca con sus discípulos y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie
desde las ciudades y llegaron aún antes que ellos y se juntaron a él. Es decir, que el Señor a veces quería apartarse de la multitud, pero cuando la multitud lo seguía, entonces él nunca rechazó a esa multitud. Quería estar solo, quería descansar, reflexionar con sus discípulos, pero la gente lo seguía. Y cuando lo encontraban, él no rehusaba atender a esa multitud. Recuerden que el Señor ejerció su ministerio por el amor y la compasión que tenía la gente. Miraba a la gente, miraba a esas multitudes como ovejas que no tenían pastor. La verdad es que en el pueblo de Israel habían líderes, habían pastores, habían personas que tenían el encargo de enseñar y predicar la palabra de Dios. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes habían sido designados según las Escrituras para enseñar, para instruir al pueblo, para ir donde estaba la gente necesitada. El problema es que ellos no cumplían con el ministerio, es que ellos no iban donde estaba la gente. El problema es que ellos no cumplían y obedecían a Dios en su ministerio. Y esa era la razón en que la gente estaba como ovejas que no tenían pastor. Eran pastores que se pastoreaban a sí mismos y que se aprovechaban de su posición de liderazgo para sí mismo, para su propio beneficio. Pero llegó Jesús, el buen pastor, y él fue a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es en ese contexto que tenemos que interpretar las palabras que están aquí, que Jesús veía a la gente como ovejas que no tenían pastor. Era gente que tenía hambre de la palabra, que necesitaba un consejo divino, una enseñanza. Querían aprender qué era lo que Dios quería de ellos. Esa era la labor de los fariseos, de los escribas, de los maestros, de los que eran miembros del concilio y no cumplían, porque no tenían contacto con el pueblo. Estaban tan ensoberbecidos, tan llenos de orgullo religioso, que se aislaban del pueblo y el pueblo quedaba sin pastor, sin guía, sin liderazgo. Entonces, cuando Cristo fue a la gente, iba a las ciudades, aldeas, para cumplir el mandato que el Padre le había dado, de ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la gente se aglomeraba, la gente escuchaba de buena gana, porque tenían tiempos de no escuchar la palabra verdadera de Dios. Lo que habían escuchado eran doctrinas y tradiciones humanas que no satisfacían el hambre y la sed espiritual del pueblo. Entonces Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas, pero muchas cosas. Y la gente escuchaba de los labios de Jesús la instrucción divina. Y la gente, sus ojos se abrían
porque habían estado en oscuridad, porque los líderes encargados de enseñar la palabra o tergiversaban esa palabra o hacían a un lado la palabra de Dios y enseñaban doctrinas de hombres como si fuese la palabra de Dios. Esa era la acusación que Jesús hizo en muchas ocasiones en contra del liderazgo del pueblo de Israel. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas. Recordemos que el Señor se había subido a la barca con sus discípulos. Cuando llegaron a la orilla, ya la gente los estaba esperando. Y el Señor no rehusó enseñarles, alimentarles con el pasto verde y jugoso de la palabra de Dios. Ahora esta multitud no había comido, tenía horas de no comer y probablemente no tenían suficiente agua. Pero a ellos no les importaba, ellos estaban comiendo y bebiendo la palabra de Dios que surgía de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos, al ver que ya era tarde, entonces dijeron: despídelos ya, despídelos, para que ellos tengan la oportunidad de ir a las aldeas, a los campos, a comprar comida. Entonces el Señor les dijo: dale vosotros de comer. No tienen necesidad de ir. Han estado conmigo, han estado escuchando la palabra, caminaron kilómetros buscándome y me hallaron. Y yo les he enseñado y ahora no los puedo enviar sin comida. Dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: pero necesitamos una enorme cantidad de dinero. No tenemos ese dinero, no tenemos dónde comprar. Y el Señor les dijo: ¿y qué es lo que ustedes tienen? Y le dijeron que tenían 3 panes y 2 peces. Entonces dijo 5 panes y 2 peces. Y les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron en grupos de 100 personas, en grupos de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron los pedazos en 12 cestas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Eran más de 5,000 hombres. Recuerden que allí iban mujeres, las esposas de estos hombres, las hijas de estos hombres, los niños de estos hombres. Eran familias. No se menciona a las mujeres, no se menciona a los niños, porque en ese entonces no se hacía énfasis en estas mujeres y niños. Cuando se hacían cuentas, se mencionaba sobre a los hombres. Pero si eran 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres estaban ahí? ¿Cuántas familias, cuántos hijos e hijas estaban allí? Era una enorme multitud.
Algunos dicen que era probable que fueran más de 10,000 personas, tal vez unas 15,000 personas. Todos se saciaron. Y el Señor aquí nos da una lección de administración cristiana. Sobraron los pedazos, pero no quedaron ahí tirados. El Señor dio la orden de que se recogieran los pedazos en cestas. Porque lo que el Señor nos enseña es que aunque Él bendice a su pueblo, a nosotros tenemos que hacer una buena administración de las bendiciones de Dios. Guardarlo todo, no tirar la comida, no desperdiciar nada. Esa es la lección que nos da aquí. El Señor le dijo, no me vayan a dejar pedazos ahí de peces y de pan, recójanlo. Y recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Esas 12 cestas llenas sirvió para que pudieran alimentarse el día de mañana. Entonces aquí nos da una lección el Señor, que no debemos de desperdiciar lo que el Señor nos da. Buenos administradores, tenemos que administrar bien hasta el último centavo que Dios nos da. Debemos de organizarlo todo perfecto. La casa de un cristiano, cuando es visitada por personas, las personas deben de ver que ahí hay una buena administración conforme al reino de Dios. Continuaremos hablando de este evangelio el día de mañana. Lo espero pues mañana, donde vamos a ver el milagro donde Cristo caminó sobre el mar. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.